Alimentación saludable es imprescindible para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares antes y después de que aparezcan. La dieta saludable no es una dieta en sí, sino un largo recorrido en nuestra vida para aprender a comer sano. Una vez que aprendamos, ya no nos resultará costoso ni pensaremos en una dieta castigo difícil de llevar. Quizás esto es lo más importante, aprender qué alimentos podemos y debemos comer a diario, cuáles ocasionalmente y otros que no deberían estar en nuestra alimentación. La dieta saludable, junto con el ejercicio físico, nos ayuda a mantener el peso y previene la aparición de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que luego pueden desencadenar la enfermedad cardiovascular. Después de un evento cardíaco, recordamos que hay 3 pilares básicos que van a constituir nuestro tratamiento para el resto de la vida. La medicación que debemos tomar según nos indique nuestro cardiólogo, nuestro médico de familia, sin abandonarla. El ejercicio físico diario y adaptado. Y el tercer pilar, la nutrición. Hablaremos pues de nutrición. Definimos como alimentación saludable aquella que aporta a cada individuo los nutrientes necesarios para cubrir sus necesidades, mantiene la salud y previene la aparición de enfermedades. Hay una amplia lista de alimentos recomendados como podemos ver en la presentación. Vegetales, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, carnes magras, pescados, huevos, lácteos y quesos, panes integrales, arroz, aceite de oliva, especias. Y también tenemos los desaconsejados, aquellos que no deberían entrar en nuestra cesta de la compra. Y son las bebidas azucaradas, las pizzas preparadas, las sopas, las patatas de bolsa, las galletas y la bollería en general, los productos adelgazantes y lo anunciado como light, que nos crea una falsa sensación de alimento sano, los chocolates y los dulces, las carnes procesadas, los lácteos azucarados y las salsas industriales. Definimos pues como ultraprocesado aquellos alimentos elaborados industrialmente, con efectos nocivos para la salud, que tienen en su composición más de 5 ingredientes, entre los que están los azúcares añadidos, los aceites refinados, la sal, las harinas refinadas y los conservantes, colorantes y potenciadores del sabor. Vegetales. Elegiremos mejor los frescos, los crudos y de temporada. También podemos utilizar los congelados. De los envasados o cocidos, mejor los que están solo con agua y sal. Procuramos enjuagarlos antes de consumir. Recordamos que los vegetales son ricos en fibra, agua, vitaminas, hidratos de carbono y sustancias antioxidantes, como los flavonoides y los betacarotenos. Recomendamos al menos 2 raciones al día. Una ración equivale a 140-150 gramos en crudo. Elegimos como buenos procesados las verduras congeladas, las ensaladas envasadas y el tomate triturado. Y sería un ultraprocesado la sopa de sobre, las pastillas de caldo, el tomate frito con azúcar añadido o las ensaladas con salsas industriales. Las frutas, recomendadas al menos 3 o 4 piezas al día. Son ricas en fibra, vitaminas e hidratos de carbono. La fruta no engorda después de comer. La fruta no fermenta por la noche. No hay frutas prohibidas. Mejor elegir fruta de temporada y de cercanía. La ingesta elevada de frutas y verduras se relaciona con una menor incidencia de cardiopatía isquémica y de ictus. Los hidratos de carbono o carbohidratos se clasifican en simples o complejos. Simples, producen una absorción rápida. Son los que llamamos comúnmente azúcares, desaconsejados en los diabéticos. Mejor tomar, siempre que sea posible, hidratos de carbono de absorción lenta o complejos. De ejemplos tenemos el arroz, el pan, las patatas, los cereales. Para recordarlo más fácilmente, llamaremos hidratos de carbono a lo que nace de la tierra. Debemos tomarlos integrales siempre que sea posible. Su contenido en fibra prolongará la absorción y evitará los picos glucémicos. A reseñar la avena, como cereal que contiene todos los aminoácidos esenciales,
además de betaglucano que nos ayudará a bajar el colesterol. Proteínas de origen animal: carne, pescado y huevos. Dentro de las carnes distinguimos las carnes blancas y las carnes rojas. De las carnes blancas podemos tomar pollo, pavo, conejo y lomo de cinta, 3 o 4 veces a la semana. Las carnes rojas, ternera, ternasco, una vez a la semana o cada 15 días. Los embutidos grasos están desaconsejados. El pescado, fuente de proteínas de alto valor nutritivo, con vitaminas y minerales, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y yodo. Destacamos los pescados azules y blancos, recomendado 3 o 4 veces a la semana. Destacamos el salmón por su alto contenido en omega 3. Los huevos, proteína, la mayor calidad, la albúmina. Lo blanco, en la yema encontramos vitaminas, hierro y un poco de colesterol. Podemos comer hasta 3 o 4 a la semana, cocinados de manera sencilla, a la plancha, en revuelto, en tortilla. Los lácteos, la leche y los derivados, contienen hidratos de carbono y proteínas, y en menor medida grasas. Los recomendamos desnatados o semidesnatados. El yogur blanco podría tomarse entero. Elegir un yogur blanco y barato, sin añadidos, sin azúcares añadidos, sin edulcorar. En casa podemos añadirle trocitos de fruta o frutos secos. El queso, de valor nutricional similar a la leche, pero con mayor aporte de calorías. Tenemos también proteínas de origen vegetal, por ejemplo las legumbres, la soja, el seitán, el tofu. Las legumbres son ricas en hidratos de carbono de absorción lenta, tienen proteína vegetal y fibra. Son pobres en grasas y su consumo se relaciona con un mejor control de la glucemia. Dentro de las grasas saludables recomendamos para consumo diario el aceite de oliva virgen extra. También encontramos grasas saludables en los frutos secos, en el pescado azul y en el aguacate. Nuestra bebida principal tiene que ser el agua. También podemos tomar cafés, tés o infusiones. No están recomendadas las bebidas azucaradas o edulcoradas, el alcohol o las bebidas energéticas. Dentro de la alimentación saludable también encontramos micronutrientes y vitaminas, como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, vitaminas antioxidantes como la B, la C y la E, o vitamina D, los folatos, polifenoles y flavonoides. La dieta es fundamental para nuestra microbiota. Comer alimentos con bajo aporte energético y ricos en fibras y vegetales garantiza el mantenimiento de la diversidad y el buen funcionamiento de nuestra microbiota intestinal, también llamada flora intestinal. En los alimentos que compramos podemos encontrarnos que llevan sal, aditivos y conservantes. Recordar que sal debemos añadir la justa, sobre todo evitar la oculta en los ultraprocesados. La OMS recomienda menos de 5 gramos al día. Los aditivos no todos son malos, algunos son inocuos, pueden ser antioxidantes, conservantes. Debemos evitar los nitratos, los nitritos, los benzoatos y los sulfitos. Recordamos que van numerados, los 100 son colorantes, los 200 son conservantes, los 300 son antioxidantes, los 400 son estabilizantes, los 500 regulan la acidez y los 600 son potenciadores del sabor. Vamos a repasar ahora los ingredientes de un queso blanco pasteurizado. Vamos pues a los ingredientes y vemos que tiene leche desnatada de vaca, fermentos lácticos. Como tercer ingrediente nos aparece la sal. Vamos a la tabla nutricional y vemos que tiene 1,45 gramos por cada 100. Recordamos que la recomendación es menos de 1 gramo por cada 100. Diríamos que tiene un poco de exceso de sal. El siguiente ingrediente que nos encontramos es azúcar.
Vamos a la tabla y buscamos de los azúcares. 4,2 gramos. La recomendación es menos de 5 gramos por cada 100. Debemos pensar si serán los azúcares propios de la leche o serán azúcares añadidos. No sabemos. Estabilizantes, goma santana, carragenatos, aroma, conservador, aditivos que lleva el queso. Grasas saturadas, vamos a la tabla nutricional, 0,5 gramos. Bueno, 0,5 cada 100 no está mal. Nos encontramos con un producto ultraprocesado. Para finalizar, recomendaciones dietéticas que nos hace la AJA, la Asociación Americana del Corazón. Una dieta adaptada para mantener un peso saludable. Debe ser rica en frutas y verduras, con alimentos ricos en fibra, pobre en grasas saturadas, rica en pescado, sobre todo azul. Debemos minimizar el consumo de bebidas y comidas con azúcar añadido, preparar comidas en casa y con poca sal, evitar el consumo de alcohol y fuera de casa, si es posible, seguir las mismas recomendaciones. Aquí tenéis unos libros recomendados por si queréis echarles una ojeada y seguir aprendiendo de la dieta. Y para finalizar, recordar que una dieta saludable empieza en la compra, sigue en la cocina y luego nos lo comemos. Muchas gracias.